Queridos hermanos, en esta noche Dios les continúe bendiciendo. Me dirijo a ustedes a compartir la palabra del Señor. Quiero compartir en esta noche y en esta hora una reflexión de la palabra del Señor titulada Dios demanda de sus hijos un amor sincero. Vamos a compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amados hermanos, como podemos ver, la palabra de Dios nos enseña en esta hora, y es muy claro el Señor Jesús dándole unas instrucciones a sus discípulos. En ese entonces lo escuchaba, diciéndoles que el que lo ama, ese guarda su palabra, y que el amor a Dios consiste en guardar la palabra de Dios en el corazón, de ponerla por obra, de vivirla. No es aquel que de labios invoca al Señor, pero no guarda la palabra en su corazón, no la vive, no la pone por obra. Entonces, aquel que no pone la palabra de Dios por obra se engaña a sí mismo. Y el Señor es claro en su palabra y dice que el que lo ama será amado por su Padre, y irán a él y se manifestarán sobre esa persona. Los resultados de la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un creyente, depende de cuánto ese creyente vive la palabra del Señor. ¿Qué es vivir la palabra de Dios? Es ponerla por obra. Que nosotros lo que predicamos y lo que leemos en la Biblia lo podamos llevar a la realidad, a las calles, al empleo, a la universidad, al colegio. Con aquellas personas que tratamos, podamos llevarles la palabra del Señor y podamos vivir la palabra del Señor. Que si nosotros vemos una chica joven, hermosa, que nos pasa por nuestro lado o es compañera de empleo de nosotros no podemos codiciarla, no podemos desearla, porque ahí no estamos viviendo la palabra. Entonces, si la codiciamos, no vivimos la palabra. Si nosotros le decimos: Señor, esta chica me parece hermosa, pero yo soy un hombre casado, yo te temo, guarda mi vista, guarda mi oído, Señor, que yo no mire más a esta chica con deseo. Entonces eso es guardar la palabra, porque la palabra nos dice: no codiciarás, no adulterarás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que proponernos a vivir la palabra. Quiero enfatizar sobre este tema porque en estos últimos días se está hablando del COVID-19, el coronavirus, donde el cual es una pandemia que está cayéndole al mundo entero y ha matado cantidades de personas, y hay cantidades de personas infectadas en todo el mundo. Entonces, ahora clamamos a Dios y invocamos a Dios. Pero, queridos hermanos, amigos que escuchan esta palabra, no es simplemente invocar a Dios, no es simplemente decirle: Dios, ayúdame, sino que realmente un corazón arrepentido, que realmente nosotros podamos decir: Dios, te amo y perdóname, perdona mis pecados,
yo me arrepiento de todos mis pecados. Entonces el Señor trae su misericordia sobre nosotros. Pero no podemos decir con los labios, Dios sálvame, pero nuestro corazón esté pensando en la avaricia, esté pensando en la vanidad, esté pensando en la idolatría, esté pensando en el paganismo de vivir en la rumba, en no ser un bombero para nuestra vida. Pero no queremos cambiar definitivamente. Queridos hermanos, amigos, debemos de reflexionar en estos tiempos. ¿Cómo nosotros, Dios, por obra en nuestro corazón? Porque el Señor está siendo claro en su palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos, vive la palabra del Señor. Entonces no es decir que hacer otras cosas. Eso no es lo que Dios quiere. Y por eso es que la ira de Dios ha venido sobre la tierra. Porque el hombre hoy quiere vivir a Dios de labio. Entonces, amigos y hermanos, las cosas con Dios son o no son. ¿Eres frío o eres Dios comida de su? Entonces Dios no quiere que la iglesia, el hombre, simplemente lo invoque de labios, porque Dios está cansado, mas su corazón está lejos de mí. Eso el Señor lo ha dicho muchas veces. Entonces el Señor quiere un pueblo sometido a Él. El Señor quiere un pueblo que lo invoque de corazón, no solo por las crisis, no solo por las pandemias, sino que Dios quiere un pueblo que lo ame, que lo adore, que le sirva, un pueblo que se entregue a Él. Haya crisis o no haya crisis, lo ame y lo adore. Entonces, cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ama a Dios, está en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2. Y la palabra del Señor nos dice claramente que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Entonces, queridos hermanos y amigos, la palabra del Señor es clara. Tiniebla y oscuridad sobre la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa de Dios para nosotros, sus hijos, para su pueblo, que realmente lo amamos, le adoramos, le servimos en espíritu y en verdad. Entonces, queridos hermanos, yo los llamo a la calma, porque el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y nadie se las arrebata de sus manos. Y el Señor nos promete en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada es nada. Entonces, si nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no debemos tener temor. Queridos jóvenes, querida iglesia, no debemos tener temor por nuestro pastor. Y el Señor proveerá para que nosotros, como sus hijos, salgamos adelante aquí en la tierra hasta el día que envía a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a venir por la iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, los ojos de Dios estarán puestos sobre la tierra, porque la iglesia es la niña de sus ojos y los ojos del Señor estarán puestos sobre la tierra, por cuanto la iglesia somos nosotros quienes estamos acá en la tierra. Así, queridos hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, no hay que tener temor siempre y cuando nuestro corazón ande recto delante de Jehová, siempre y cuando nosotros le diciendo su palabra, porque la palabra es clara al decirnos en el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero la palabra es clara, el que le teme, el que no le teme a Dios, obviamente que no tiene el ángel del Señor. Lo que pasa es que la palabra hoy, algunos predicadores irresponsablemente le aplican la palabra al mundo sin un contexto, sin analizar sus contextos. La palabra tiene unos contextos y hay que analizarlo. El Señor está diciendo, el que teme tiene el ángel. El que no teme, no tiene ese ángel. Entonces, si usted, amigo, no teme al Señor, pues no tiene el ángel. Pero si usted, amado hermano, le teme a Dios, usted tiene ese ángel.
Pero si usted, hermano, está en la iglesia, pero no teme a Dios, pues ese ángel tampoco está sobre usted. Déjeme decirle, porque la Biblia está siendo clara que está sobre aquellos que le temen. Entonces, por eso es importante cómo nosotros como cristianos estamos viviendo delante de Dios. Por eso es importante de revisarnos, de reflexionar, porque el Señor está siendo claro en su palabra, que el que lo ama, a ese vendrá y se manifestará. Así, queridos hermanos, que en esta noche yo les quiero decir que tengamos paz en el corazón, porque el Señor está con nosotros, y aunque haya tiniebla que cubra la tierra y oscuridad a las naciones, sobre sus hijos amanecerá Jehová, y sobre los hijos de Dios será vista su gloria. Y si tú andas en el temor de Dios, tú eres un hijo de Dios, eres un hijo del todo eternidad, cobertura de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, yo te invito hoy, amigo, que vengas a Cristo, vengas a Dios, no para que te ayude con el COVID-19 únicamente. Ven con un corazón sincero. Esto es lo que le espera a los hijos de desobediencia, a los que andan en las tinieblas, los que andan en la oscuridad. Han provocado un caos con el pecado y Dios se aira del pecado. Pero Dios también tiene misericordia del pecador. Y ese pecador, para hallar la misericordia, la gracia de Dios, debe arrepentirse. Y yo te invito, amigo, que vengas a Jesús. Tú escuchas este mensaje, ves este mensaje. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora acepto y reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida, del libro de la vida. Amén. Y cree en tu corazón que haciendo esta oración vas a tener paz con Dios y perdón de tus pecados. Busca un Señor. Aquel que viene no le echa fuera. Queridos hermanos, vuelvo y les repito, paz en sus corazones, confianza en Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso les siga bendiciendo grandemente. Y quiero, Señor, en la tierra, y quiero orar por aquellos amigos que están entendiendo el mensaje de la palabra del Señor en este momento. Amado Dios, que estás en los cielos, gracias. Te doy gracias por la vida, por la salud. Gracias por tu momento, Padre Celestial. Me dirijo a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, porque tú nos has dicho en tu palabra que pidiéramos en el nombre tuyo al Padre, tú lo harías. Tú estás a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Y en esta hora te pido que traigas paz. Creemos, Padre, que tú tienes el control de la iglesia, tienes el control de la tierra. Nada se ha salido de tus manos, amado Dios. Confío, Señor, que tú estás en lo celestial. Así que oro por la iglesia Luz Divina. Oro por los jóvenes de Luz Divina de Jesús. Que tú guardes, Dios mío, a toda la iglesia en el mundo entero. Pero también ten misericordia de aquellos amigos de nuestra familia que todavía no han llamado a Dios, que tú les perdones. Y de aquellos que se van a arrepentir a través de sus pecados. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén